A lo largo de mi carrera, tanto en corporativos como ahora como consultora y coach, sin duda alguna he tenido un acompañamiento tanto de coaches como de mentores. Y hay alguien en especial que me ha acompañado en situaciones complicadas de mi vida personal, que han sido de gran ayuda y un parteaguas para yo poder tomar decisiones o por lo menos ver la luz al final del camino. Y no podía dejar de invitarlo y que fuera parte de este gran proyecto para mí, y él es Santiago Kaplenbach. Santiago Kaplenbach tiene más de 25 años de experiencia como coach y facilitador máster. Para mí es un placer poderlo tener aquí en Momentum con propósito. Bienvenido, Santiago. Hola Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, Nan. Emocionadísimo de estar acá y gracias por esa tan bonita apertura. No, la verdad es que sin duda alguna, y tal vez no lo sepas, lo importante que ha sido en mi proceso, en esos momentos claves en donde yo he necesitado de alguien que me dio una guía y que a veces solo una llamada contigo, 5 minutos a veces, y que me ayudas a darme esos mensajes claves que me ayudan a ver como la brújula de hacia dónde ir o incluso hasta de cómo manejar mi emoción en el momento. Entonces estoy muy agradecida contigo y sé que hay mucho que puedas compartir con toda la audiencia porque eres un gran coach. Sí, debo de decirte que yo he presumido y mucha gente que me conoce no me va a dejar mentir, que para mí el mejor coach del mundo mundial eres tú. Y realmente no hemos tenido como muchas sesiones de coaching, ¿no? Pero Ajá. las sesiones, o sea, esas pláticas que de repente me das, hay un mensaje clave en mi vida yo me acuerdo que quería soltar la toalla en cuestión de la venta de mi casa, porque el trámite y me dolía mucho tenerla que vender y todo el proceso. Y que tú me hiciste un comentario clave que me dijiste, a ver, tienes que ser fría en este momento y darte cuenta y pelear con uñas y dientes todo lo que tiene que ver con tu casa porque es la herencia de tus hijos. Y ahí fue donde dije, sí es cierto, o sea, estoy mucho en mi emoción y en el dolor y no estoy viendo claro y no estoy viendo el objetivo y el propósito de esa casa, ¿no? Que es la educación de mis hijos. Y a partir de ahí empecé a moverme en el trámite y como dejar a un lado todo este sentimiento que tenía y ponerme a accionar. Y creo que eso es clave de un coach, el que te dé esta guía para que donde te sientes atorada, te desatores y acciones y avances. Y en eso eres tú el mejor del mundo, creo yo. Nan, muchas gracias. Recuerdo esa charla. Creo que, a ver, interesante que entremos en todos estos temas así y de golpe además, de ¿no? Golpe, sí. En caliente. Creo que es interesante porque hay varias cosas que estás trayendo ahí, porque hay una que estás trayendo que tiene que ver con lo que representa la casa. Estás hablando del tema de las emociones, estás hablando de las decisiones que estamos tomando. Creo que hay algo clave que estás empezando a nombrar, que es la autoconciencia o el autoconocimiento que vamos teniendo sobre nosotros, ¿no? Exacto. Y cómo justamente a veces creo que necesitamos a alguien que nos esté acompañando, ¿no? Yo siempre le comparto a la gente que en mi caso, por ejemplo, en mi historia de vida, yo tengo 54 y mi primer proceso terapéutico tenía 17, ¿sí? Y de ahí en más fui haciendo diferentes momentos, ¿no? De procesos, por ejemplo, terapéuticos, ¿sí? Hoy estoy en uno que llevo ya como 3 años más o menos, ¿no? Y me ha ido, digamos, como que acompañando y trabajando diferentes lugares, esos diferentes procesos, ¿no? Pero al mismo tiempo he hecho, y algunas cosas hemos charlado, he hecho cosas de Tai Chi Chuan y Qigong que la gente dice, ¿y eso qué es? ¿No? Sí. Hasta subirme a la montaña y hacer trekking, ¿no? Y todo en esta idea del buscarse uno, digamos, ¿no? Hay una pequeña práctica que yo hago cada vez que estoy dando taller. Como tú sabes, mis papás viven en Buenos Aires, ¿no? Mi papá tiene 90, mi mamá 86, no sé cuánto tiempo más los voy a tener, pero hace unos años me di cuenta que ellos no sabían mucho, sí lo que yo les contaba, pero no veían lo que yo hacía, ¿no?
Entonces, como práctica, tomé así como ritual, a los 40 minutos, a la hora y media, habrá arrancado, por ejemplo, un taller, me tomo así la foto, ¿no? Y entonces le mando la foto a mis papás y le pongo dónde estoy y lo que estoy haciendo, ¿no? Y el otro día mi papá me dice, porque le conté de un grupo que llevamos ya, gente que hacía 12 años que conozco, 10 años que conozco, y me decía, bueno, pero es que siempre seguramente les ofreces algo diferente. Y me quedé pensando mucho en eso, ¿no? Y me parece que tiene que ver con ese camino de autodesarrollo, ¿no? Esa posibilidad de estar en ese proceso de autocrecimiento constante, ¿no? Y este que traes, de esta charla que tuvimos, me parece que por un lado tiene que ver con eso, ¿no? Y creo que por otro lado tiene que ver con algo que Mariana Simone, una colega coach nuestra, ella en algún momento posteó hace como un mes en su Facebook y puso: el liderazgo es el arte de dominar lo incómodo. Claro. El liderazgo es el arte de dominar lo incómodo. Y en esta historia que me cuentas, eso fue lo que hiciste. Dominaste lo incómodo. Lo incómodo era todo lo que estabas viviendo, todo lo que estaba pasando, ¿no? Y lo incómodo es el autoconocimiento, y lo incómodo es ser quien es uno, y lo incómodo es ver dónde estoy, quién soy, lo que soy, ¿no? Y Rodrigo Brandán, que lo nombramos hace un ratito mientras estábamos calentando motores, él incluso dice que lo cómodo, como lo opuesto al incómodo, la zona de confort, él en realidad la llama la zona de terror, porque dice, porque ahí te quedas eternamente, ¿no? Y entonces, bueno, todo esto que me estás contando, en realidad, a mí me encanta, Nan, cómo lo transformaste, porque justamente saliste de esa comodidad, ¿no? De que estaba sucediendo de alguna manera, para dominar eso incómodo que estaba sucediéndote, ¿no? Entonces, wow, qué manera de arrancar esta charla. Sí, definitivo. Y es que, fíjate que la incomodidad, ahora he aprendido, también en este proceso que llevo de desarrollo personal, que la incomodidad la tienes que abrazar. O sea, la tienes que ver primero, la tienes que reconocer, como darle esta bienvenida a la incomodidad, enfrentarla. Y enfrentarte tú a la incomodidad es enfrentar tus miedos, tus dolores, tus creencias, aceptar que vas a estar incómodo y abrazar esa incomodidad, porque parte de lo que también he aprendido en lo de la vía del corazón que te mencionaba, sí, es que siempre atrás de una situación incómoda o de un momento de crisis hay un regalo escondido. Uh-huh. Y ese regalo es el aprendizaje que te deja esa incomodidad, ¿no? Cuando cuando pasas el tope, que es el tope de la incomodidad, y volteas y dices, wow, pero aprendí esto, ahora definitivamente aunque sea poquito eres diferente, eres más grande, eres más fuerte o eres más seguro de ti, ¿no? Sí, sí. Y eso le pasa, creo que en general, a todos, incluyendo los líderes, que siempre están en retos, sí, y siempre están con el lograr el KPI, el objetivo, y que ahora la meta anual. Y atrás de ellos también hay un sinfín de retos personales que a veces no se sienten cómodos en estarlos manejando, incluso en el trabajo, ¿no? Hay algunas metas que te dan y que por no quitarte de esa comodidad, no aceptas los retos o los postergas, o vas los vas haciendo a un lado o haces como que no los ves. Sí. Porque no quieres sentir esa incomodidad. Sí, sí, sí. A ver, y me parece que hay algo interesante ahí, que es la forma también en la cual yo puedo enfrentarme a esa incomodidad, ¿no? Entonces te escuchaba y pensaba como, a ver, diferentes aristas, ¿no? Una tiene que ver con esa incomodidad que tengo que ir enfrentando, me parece que tiene que ir acompañada de autocompasión. Y la autocompasión, no nos olvidemos que es la respuesta amable que yo me doy a mí mismo
frente a mi incapacidad o mi insuficiencia. Porque si estoy en lo incómodo, justamente es porque hay incapacidad que estoy sintiendo, hay insuficiencia que estoy sintiendo, ¿no? Y como dices, y esto aplica para líderes y aplica para personas que van empezando su desarrollo profesional, llamémosle, Claro. pero aplica en otras situaciones también, ¿no? O sea, ¿no? Regreso, o sea, es esa respuesta amable ante mi incapacidad o mi insuficiencia, que no significa dejar de enfrentar eso incómodo, ¿no? Es al contrario, lo enfrento, pero ¿desde dónde? ¿Sí? Creo que es importante. Porque ahí tenemos, si no, muchos líderes que enfrentan lo incómodo desde la imposición, desde el grito, desde la manipulación, porque, y lo sabemos, porque hemos trabajado con muchos líderes diferentes, o sea, hay como diferentes caminos, ¿no? Claro. Entonces es como yo logro vivir moverme como líder desde esa incomodidad que me genera. Tú decías, por ejemplo, me ponen metas, ¿no? Perfecto. Y metas que de golpe me cuesta sostener, ¿no? ¿Cómo hago para sostener esa meta desde esa autocompasión, que me va a generar obviamente compasión también con los demás, donde la meta sé que es algo que tengo que alcanzar, pero donde también cuido el cómo lo hago, el cómo, Claro. desde dónde, cómo acompaño a las personas. Me pasó, hace poco estaba trabajando hace un mes con un equipo, bueno, hay detalles acá que ir cuidando en el ejemplo, un equipo importante que toma decisiones muy importantes dentro de una organización, estaba el VP de este equipo, y entonces él reúne no solo a su equipo directo, sino a quienes le reportan a su equipo directo. Y entonces lo que hizo fue comunicar una serie de cómo se tiene que vivir ese rol que hoy tienen dentro de esa área, ¿no? Y lo hizo desde un lugar muy, muy, muy claro, muy asertivo, muy amable, ¿no? Pero muy firme también. Entonces, y es algo incómodo, ¿eh? Y la están pasando bien difícil en esa empresa. Es algo bien incómodo lo que están viviendo. Pero pudo manejar el mensaje de esa manera. Era un grupo de 50. Una persona, yo la veía que nomás no entraba el mensaje. Algo pasaba con una persona. Sí, como resistencia, pero también como incomodidad, justamente, ¿no? Porque es una persona más, yo conozco desde hace un tiempo, entonces estaba leyendo su lenguaje corporal y decía, acá pasa algo. Y entonces en un momento me acerco y le digo, ¿qué sucede? Y me dice, y la verdad es que no creo mucho esto que se está diciendo. Entonces empezamos a charlar, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Y básicamente lo que había sucedido era un movimiento que había tenido dentro de la empresa esta persona, que la forma en que se lo habían comunicado no estaba a gusto con la manera en que se lo comunicaron. Que a mi criterio a todas luces le conviene por su desarrollo de carrera. Y yo creo que esta persona lo sabe. Pero regresamos a la forma. Entonces, yo puedo hacer ese proceso de autoconocimiento y decir, a ver, ¿quién soy como líder frente a la incomodidad? ¿Sí? Y entonces es ese liderazgo consciente que yo genero para mí trabajando conmigo, pero si yo no lo llevo a comportamientos y conductas que sean vistas por los demás, y me parece que hay algo que... Es cegarte y autoengañarte también. Sí, ¿no? sí, exacto. ¿Y cómo podemos vernos, Santiago? ¿Cómo podemos manejar esa incomodidad? Porque algo que a mí me queda claro, y que también lo dice la Vía del Corazón, es solo no se puede. No. O sea, muchas veces los líderes creemos que somos superpoderosos o que debemos de ser los superpoderosos y tener las respuestas de todo y saber todo por este miedo a verte vulnerable con el otro. Sí. Y entonces dejas de verte tú, tus áreas de oportunidad, tus miedos, y te estás engañando y no pides ayuda y no aceptas que a lo mejor necesitas de alguien que te acompañe como un coach o un mentor que te acompañe en el proceso, porque solo no se puede, ¿no? Sí, sí. Creo Nan, que hay varias cosas ahí, ¿no? Diste la clave en algo, ¿no? Que es, solos no podemos, definitivo. Que hay momentos en que
¿Vamos a tener que vivir esa soledad? Sí, pero es lo mismo. Yo puedo vivir la soledad, pero darme cuenta que no puedo solo, ¿sí? Claro. O puedo vivir la soledad y estar acompañado, o puedo vivir la soledad y quedarme en ese estado, digamos, de estar solo, ¿no? Ujú. Es un tema delicado este que traes, porque en las organizaciones, fíjate qué interesante, la pandemia nos salvó de eso, porque veníamos desde mi punto de vista, en las organizaciones, en las empresas veníamos mucho con el líder que todo lo puede, como tú decías hace un rato, Sí. ¿no? O sea, el superhéroe, la superheroína, super líder, ¿no? Que solo puede y que resuelve y que avanza y que va encontrando las formas y las maneras, ¿no? Ujú. La pandemia, si algo que nos viene a enseñar es, hey, rompamos ese paradigma, ¿eh? Entonces, la pandemia trajo cosas muy interesantes. Esa es una, rompamos el paradigma del líder superhéroe, de la líder superheroína, ¿sí? De hecho, me acuerdo las charlas que tuviste antes con las personas que ya tuviste estas entrevistas acá en Momentum, Sí. charlamos justamente de esto, ¿no? Y charlaban del tema de ese ego, de ese solo no se puede, de ese acompañamiento. Entonces, ¿cómo considero que uno tiene que hacerlo? Me parece que hay que encontrar, puede ser un coach, como siempre yo comento con la gente, le digo, a ver, puede ser un coach, un mentor, un psicólogo, un gurú, un sacerdote, un chamán, un brujo, astrólogo, o sea, lo que sea. Pero encuentra a Sí. alguien, ¿no? O Sí. sea, encuentra a alguien que te acompañe, pero que te acompañe bien, ¿sí? Que además tiene que haber una acción completamente, voy a decir la parte políticamente correcta y la parte no políticamente correcta. Ok. La políticamente correcta es alguien que solo vea por tu interés, no por su propio interés. Y que esa persona te acompañe porque entonces quiere que tú crezcas, te desarrolles, etc. Esa es la parte políticamente correcta. Lo no políticamente correcto es que la realidad es que quienes estamos en este lugar de coaches, psicólogos, la realidad es que hay una parte un poco egoísta. Porque mis coaches y mis pacientes cuando van, y los equipos con los que trabajo, van evolucionando, van creciendo, van madurando, la realidad es que soy yo quien está creciendo y madurando. Claro. Entonces, y ahí entonces entro con otra parte. Es encontrar, de nuevo, esa persona que te acompaña, pero que tenga su propio proceso de camino, de crecimiento, de autoobservación, de autoconocimiento, de búsqueda. Y no es un tema de edad, ¿eh? ¿Ok? O sea, creo que es un tema del camino, es un tema del recorrido, ¿no? Entonces, me parece que esa parte es clave, digamos, ¿no? Que encontremos a esa persona, pero que sea una persona que se haya autotrabajado, ¿no? Claro. No sé, pienso en grandes maestros que yo tuve a lo largo de mi historia. Hay uno que llamaba Julio Lee, que fue quien me enseñó a mí todo lo que mis bases de capacitación, por ejemplo. Ujú. Era un sacerdote jesuita que era una maravilla estar con él, ¿no? Me tocó ir a viajes con él, ver cómo él entrenaba. Que me soltara un día, bueno, ya estás listo, y me soltó frente a 40 maestros, docentes de escuela, ¿no? En esa época usábamos acetato, imagínate. Recién estaba empezando a aparecer la computadora y el PowerPoint y demás. Y yo así como que, no, Julio, pero espera, son maestros. Si dominás este grupo, dominás a cualquier grupo. Y tienes razón, pues los maestros son complicados, digamos, para tener en un entrenamiento, ¿no? Claro. Pero él tenía un trabajo personal muy profundo, ¿no? Hoy, que lo nombré hace un ratito, que estoy con Rodrigo Brandán, tiene un trabajo personal muy importante, ¿sí? Y así podría seguir citando muchas personas con las cuales me fui acompañando. Creo que, y esto lo decía esta chica Luciana, ¿no? Ajá. Sí, hablaba de la red de apoyo también. Claro. Creo que es otra variable que hay que tener muy presente, porque una cosa es dentro de las organizaciones el que tengas un coach o tengas un mentor, sponsor incluso, que hoy creo que es bueno que se está hablando cada vez más del sponsor, ¿no? O sea, esa persona que golpea en la mesa por ti, ¿no? Cuando tú no estás, ¿no? Y que dice, hey, yo sé que Nan eso lo puede hacer, ¿no? Claro. Entonces es el coach, el mentor, el sponsor y tu red de networking profesional. Buenísimo.
pero también esta red de apoyo fuera de lo profesional. Creo que es clave, ¿no? Y otra vez, elegirla bien, ¿no? ¿Quiénes son esas personas que realmente están ahí porque te quieren acompañar? Y regreso al incómodo. Y te van a poder decir cosas que son incómodas. Hace también 2 meses trabajando con un equipo, una de las personas es un equipo de Digital and Technology de una empresa, y una de las personas está creando su propio coach de inteligencia artificial. Entonces, no me lo dijo. La primera pregunta que me soltó en la comida fue, ¿qué opinas de los coaches de inteligencia artificial? Como tenía toda la gente de A&T ahí, dije, uy, ya sé por dónde viene la pregunta. Y le dije, bueno, mira, lo primero que te voy a decir es que ya tenemos 5 casos de adolescentes que se han suicidado por llevar un proceso terapéutico de coaching con la IA, ¿no? Entonces, le digo, a lo que voy es a la parte de, y tú lo sabes, le dije, nosotros cargamos información y entonces genera un bias, ¿no? Entonces, ahora van a ver por qué, ya van a ver por qué estoy contando todo este caso, ¿eh? Y entonces empezamos a charlar y empezamos a hablar de esto del bias y no sé qué, y me dice, bueno, pero en realidad yo le puedo cargar ciertos filtros a la IA y a mi coach. Ok, se queda en silencio unos 3-4 segundos y me dice, pero te voy a confesar algo. La semana pasada me hizo una pregunta, mi coach de IA. Y yo le dije, no, esa pregunta, algo así fue lo que me contó, esa pregunta no te la quiero contestar. Y el coach de IA me dijo, bueno, si te es difícil, mejor buscamos otra pregunta. ¿Quieres que busquemos otra pregunta? Y entonces esta persona con la que yo venía charlando le dijo sí. ¿Por qué traigo este ejemplo? Regresando al tema del incómodo. No enfrenta Porque el un incómodo. coach, exacto, un coach face to face, psicólogo, con la camarita de por medio, yo trabajo con gente con camarita de por medio desde hace mucho antes de la pandemia. Ya pacientes en Vancouver, Seattle, etcétera, ¿no? No te va a dejar escaparte de ahí. Porque te va a acompañar a lo incómodo. Porque te va a acompañar a esa toma de conciencia. Porque ahí hay una toma de conciencia. Entonces, a ver, hey, ¿no? Te va a decir, atención con esto. Ahí es donde debemos de entrar. Exactamente. Sí, claro. Exacto. Claro. Y la verdad es que muchas veces no queremos estar en lo incómodo. Nos cuesta, porque sabemos que nos está doliendo, que va a tocar una fibra por ahí, que a lo mejor no voy a saber cómo manejar. Y creo que muchas veces yo lo he visto en los líderes y en nuevas generaciones, incluso en mí, que cuando más incómoda te sientes, pierdes como esta guía de hacia dónde ir. Entonces te sientes perdido, no sabes a veces ni para qué eres bueno, ni hacia dónde debes ir, ni incluso si estás en el camino correcto o en el lugar correcto. Y creo que algo que me ha ayudado mucho ahí es cuestionarme cuál es mi propósito. Y tú eres especialista en eso. ¿Cómo encontramos el propósito cuando estamos tan perdidos? Ok, no hay recetas mágicas, ¿no? Y te escuchaba y pensaba un poquito, primero me pensé que hay algo que tenemos que tener cuidado en esta sociedad occidental, ¿no? Bueno, en el mundo en general me parece, ¿no? Ya hoy en día, que vamos así, ¿no? O sea, sí. Todo muy rápido y entonces todo tiene que ser ya y todo tiene que estar listo. Y entonces entro a la primaria, después la secundaria, la prepa, de acuerdo a cada país. La cuestión es que a los 17, 18 años yo ya tengo que estar haciendo la carrera y lo que voy a hacer el resto de... Mi vida. ¿Cuánto? Sí. Porque hoy ya vivimos hasta los 90. En un par de años vamos a ir hasta los 100. Tomemos los 90. Entonces, ¿qué? De los 20 hasta los 90, o sea, 70 años. O sea que en 2 años yo tengo que decir lo que voy a hacer en 70 años. Perdón, pero es una locura. Lo miremos por donde lo miremos, ¿ok? O sea, no, a ver, es un proceso, ¿no? O sea, es un ir construyendo. Entonces, creo que es bien importante la parte del propósito, ¿no? Pero creo que también es muy importante esa paciencia de entender que todo tiene unos pasos que hay que ir dando. A ver, también lo entiendo como papá, ¿no? Papá, mamá que soy, que tengo una hija que está en prepa, también uno como papá, mamá dice, bueno, pero está bien, pero que ya vaya rápido a la universidad porque ya me lo quiero sacar de encima, ¿no? Entonces, entiendo también esa parte. Pero también entiendo al adolescente, al joven, que dice, bueno, pero es que yo ya quiero aportarle al mundo, ¿no? O quiero ya
que no me controlen y hacer lo mío, ¿no? Y los miedos que obviamente también le genera, ¿no? Los miedos de dar ese paso, digamos, ¿no? Entonces, creo que hay muchos ingredientes que están alrededor del propósito, ¿no? Pero creo que es lindo, que es importante detenernos a ir diciendo pasito a pasito, a ver qué es esto del propósito, ¿no? Yo hoy en día lo trabajo mucho con los líderes. Hay líderes con los que me tengo más, lo hacemos más profundo. Hay personas con las cuales lo vamos como charlando de a poquito. Hay personas con las cuales damos un paso previo, ¿no? Y entonces hay diferentes herramientas para que también todo esto que estemos charlando sea como muy práctico. Lo primero creo que tiene que ver con, y te vas a morir de risa, pero es de dónde viene esto, pero lo primero creo que tiene que ver con cuál es tu centro, como ser humano, como persona. ¿Cuáles son esas 4 fortalezas que viniste a poner al mundo? Así, tal cual. Y hay mucha gente que me dice, pero, claro, Santi, pero solo logro una. O no sé. O no sé. Claro. O no sé cuáles son mis fortalezas, ¿no? Sobre todo, gente que va arrancando su crecimiento y desarrollo. Pero con gente de que ya muchos años también, ¿sí? Y entonces es un primer paso, repito, O sea, ¿cuáles son esas 4 fortalezas que viniste a poner al mundo? Y lo interesante acá es que algunas son que ya tienes y otras que por ahí son para desarrollar. En mi caso es pasión, libertad, honestidad y humor. Pero humor no es porque yo la tuviera desarrollada, es porque en un momento de mi vida yo empecé a ver que me enojaba por cualquier cosa. Y la gente me lo decía, sobre todo gente cercana. Y dije, hey, entonces tengo que meterle humor a la vida. Y entonces pasó a ser mi centro, ¿sí? Mi cómo, pero a partir de una necesidad muy específica que yo tenía. Entonces, algunas tienen que ser esas que ya traes, ¿sí? Otras son algunas que vas a estar desarrollando. Pero para algo viniste al mundo, para justamente desarrollar eso y comunicárselo a los demás. Oye, y está interesante esto porque entonces a lo mejor algunas fortalezas que vas a desarrollar son aquellas que te incomodan. Sí. Y que alguien más te las hace ver, Sí. ¿no? Sí. Entonces tenemos que estar muy abiertos para recibir esta retroalimentación Sí. y que nos saque esos comentarios de nuestra comodidad, Sí. para enfrentar lo incómodo y entonces poder seguir creciendo. Sí. Fíjate hasta dónde llega esto que acabas de traer. Claramente es incómodo, ¿sí? Definir nuestro propósito es incómodo, el proceso, ¿sí? Porque el propósito es la razón de ser de una persona. ¿Para qué existo yo como persona? ¿Sí? Que puede ser que lo defina como propósito de vida, puede ser que defina mi propósito como líder, puede ser que defina mi propósito como papá, mi propósito como mamá. O sea, en fin, hay diferentes propósitos. Me voy a ir al propósito de vida. Hay una secuencia, una serie de preguntas que me puedo ir haciendo, ¿sí? Pero tiene que haber un camino también para llegar a ese momento, ¿sí? O sea, hay un momento en el cual esto sucede que me lo cuestiono. Pero el propósito, una vez que me lo defino, es mi norte, pero también es aquello que me guía, que me acompaña, ¿no? Es el puerto al que voy, pero también es el viento que mueve las velas, o los remos, o el motorcito del bote, o del barco, ¿sí? Y claramente el propósito se convierte en algo también incómodo, porque el propósito que está en el centro, como bien dice Simon Sinek, ¿no? Que está, es corazón y mente de una persona. Alrededor, ¿qué hay? Alrededor están los cómo. ¿Y qué son los cómo? La pregunta es ¿cuál es tu centro? Porque los cómo son valores, actitudes, comportamientos, ¿sí? Y eso claro que es incómodo. Y cierro esa parte del propósito con, hay una mujer que se llama Lucrecia Bianchi, que creó tu modelo que se llama Humano Puente, junto con Pablo Almazán, y Lucrecia dice algo que yo al principio me peleaba, y después empecé como a pensar, a decir, es interesante. Y el propósito de una persona, ¿sí? No son objetivos y metas, eso estoy totalmente de acuerdo, porque objetivos y metas son los que es, no es el propósito. Quien busca por el propósito va a estar dando vueltas como un trompo, ¿sí? No, insisto, el propósito es ese para qué.
Pero ella dice que el propósito está conectado con esos síntomas básicos que traigo como persona. Esos síntomas, esas piedritas que traigo en el zapato, eso que no me deja estar en paz como ser humano, ¿sí? Y ella dice, el propósito tiene que ver con eso. O sea, hay algo ahí en el síntoma que habla del propósito. Y creo que eso es clave. Y me pasó hace poco una coach y me dice, ¿pero a poco tú tienes definido el propósito? Y le digo, sí, claro, mi propósito es apoyar a personas y equipos a encontrar su mejor versión. Y entonces cuando se lo termina así me dice, ¿pero cómo? ¿Por qué lo tienes tan definido así? Y le digo, bueno, porque es un proceso. Vas llevando un proceso de preguntas que vas construyendo y entonces justamente defines, pero de nuevo tienes que dar un recorrido. Pero entonces por eso decía, el primer pasito que uno tiene que dar es, ¿cuál es tu centro? Porque entonces ahí te vas acercando al propósito. Uh-huh. Sí, claro. Ahora, dentro de ¿qué es, no? Y el cómo lo logro, mucha gente se pierde. Porque como tú dices, o creen que son objetivos y metas que ya vimos que no lo es, o es eso cómodo que me hace feliz nada más, ¿no? O que se me facilita hacer. Uh-huh. Pero nunca nos hemos cuestionado que también el propósito va unido a eso que te está incomodando, porque si tú pasas el tope, entonces ya creciste y eso lo puedes compartir con los demás. Sí. Sí. Y ahí dejas un legado y un propósito. Sí. Por ejemplo, coaching, que su propósito es ser feliz. Así tal cual, ¿eh? Claro, pero cuando nosotros lo fuimos construyendo, yo sé que para esta persona su propósito es ser feliz, pero eso implica su familia, su pareja, claro, su historia, ¿no? Y lo que él hace, todo lo que él hace en su día a día, es porque si él ve feliz a su familia, a su pareja, él se siente feliz, él está feliz. Claro. Entonces, por eso digo de que es un puerto, pero es el viento que mueve las velas y el caminito, ¿sí? El caminito va a ser incómodo, porque hay momentos en que la mar va a estar muy tranquila, pero momentos me voy a cruzar con tormentas tipo el Mar del Norte, de esas olas de 50 metros que uno dice, por Dios, ¿cómo navegan ahí? ¿No? Claro, y todas las cosas, todas las áreas de tu vida, todos tus objetivos, todo lo que hagas y digas, tiene que ir dirigido al propósito, ¿no? O sea, si es ser feliz, entonces todo lo que yo haga, primero me tiene que hacer feliz a mí y por ende tiene que ser felices a los demás, ya sea que esté en el trabajo, ya sea que esté en mi familia, ya sea que esté con mis amigos, en fin, o sea, es como expandir ese propósito en acciones en todas las áreas de tu vida. Sí, nada más que yo a la gente lo que le digo es, hay un camino que hacemos, entonces es como yo, una vez que definí mi propósito, voy viviendo ese propósito en mi día a día, porque también tengo que terminar de acomodarlo. Entonces, claro, puede ser que haya cosas que yo vaya haciendo que me digan, hey, no, esto sí, esto no. Por ejemplo, cuando yo definí mi propósito, al tiempo hice el entrenamiento del modelo de coaching de liderazgo consciente Fred Kaufman. Y me tocó, mi coach era Alba, no me acuerdo el apellido de Alba, y espero que no te ofendas, Alba, que no me acuerdo el apellido, pero me tocó Alba, es una extraordinaria coach, es colombiana, es una persona divina, con un proceso espiritual, además de autoconciencia súper profundo. Para mí fue un placer realmente, y la considero una de mis maestras dentro del coaching. Y cuando yo cuento el propósito, Alba me dice, bueno, ¿por qué en vez de apoyar no pones servir? Y yo le dije, ok, lo voy a tomar, lo voy a probar un mes y después te digo, ¿no? Uh-huh. Y entonces me metí con el tema de apoyar, de servir y ayudar. Busqué las 3 palabritas, ¿no? Y la realidad es que por lo que significa cada una, y yo soy un convencido que hay que regresar mucho al significado de la palabra, lo que significa cada una, a mí me resuena apoyar. Uh-huh. A otra persona le puede resonar servir. Pero a mí me resuena apoyar. Y yo todo lo que hacía me resonaba el apoyar. Y entonces eso es lo que yo comento sí, el propósito tiene que estar permeado en todo lo que hago, pero no es un proceso mecánico, es un proceso como de ir poniendo a prueba. Lo que hago, voy poniendo a prueba mi propósito. Y entonces voy poniendo a prueba si dejo una palabra u otra. Y puede cambiar.
¿no? Y puede ir cambiando en el camino que digas, Definitivo. híjole, no era por aquí, Sí. es más hacia este punto, ¿no? Y es parte del autoconocimiento también. Sí, es parte de autoconocimiento, puede cambiar y ahí entramos, me parece que en otra variable clave. Seguramente hay personas que están preguntando en este momento, ¿y cuáles son esas preguntas? ¿Cuáles son esas preguntas? Bueno, las voy a decir, la realidad es que hay un proceso de ir trabajándolas, ¿no? Pero por la secuencia, porque la primera pregunta tiene que ver con qué hacías de niño o de niña que te hacían, que disfrutabas mucho hacer y por qué. Esa es la primera. La segunda es, ¿cuáles son los momentos de tu vida que te han definido como la persona que hoy eres? Mínimo unos 10, ¿no? La tercera pregunta es, ¿qué cosas haces hoy que hacen sonar tu música interior? Que viene una frase muy bonita, que la frase dice que hay personas que se van a la tumba sin siquiera haber hecho sonar su música interior una sola vez. Qué triste. Pero es real. Claro que es real, claro que es real. Entonces esas tres preguntas, con esas vas trabajando la construcción del propósito, ¿sí? Pero tú decías algo clave recién, que es ese autoconocimiento, ¿sí? ¿Quién soy como persona? La semana pasada charlaba con un equipo y charlábamos sobre las características de las personas exitosas frente al cambio. Que el éxito es una palabra que a mí no me encanta mucho en esta sociedad moderna, porque está muy definido por los likes que nos van poniendo en Instagram, TikTok, que ahora sí anteriormente es Facebook. el éxito. No, por ¿Cuántos eso. seguidores tiene? Exactamente, ¿no? ¿Cuántos seguidores y no sé qué? Entonces, bueno, es un tema. Pero bueno, ese era el tema que estamos charlando. Y una de las variables es sé o conozco mi lugar en el mundo, ¿ok? Pero para yo conocer mi lugar en el mundo, tengo que poder conectar con fortalezas y áreas de mejora. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis áreas de mejora? Pero incluso yo doy un paso más allá. ¿Cuál es tu sombra? Claro. ¿Qué es eso profundo que traes? ¿Sí? Que pocas personas conocen, incluso por ahí tú solo. Y regresamos, si tienes un coach, un mentor, psicólogo, etcétera, por ahí alguna de esas personas lo puede llegar a saber. Cosas que no le decimos a los demás, ¿no? Claro. Y eso es autoconocimiento. Y la otra parte, que viene conectada con el propósito, cuál es tu centro, etcétera, que es cuál es tu descripción positiva de puesto. Tu descripción positiva de puesto es la posición que tú ocupas. Hay empresas que no tienen perfiles, hay empresas que sí, pero hay ciertas características que la posición tiene. Perfecto. Pero la descripción positiva de puesto es ese puesto tú que le imprimes. ¿Cómo lo unes a eso que estás descubriendo? Lo que tú de eres ti? con esa con ese puesto. Y eso es autoconocimiento. Entonces, el autoconocimiento es algo que podríamos tener toda una charla sobre el autoconocimiento. Pero creo que es súper importante porque tiene que ver con sé quién soy, sé qué lugar ocupo en el mundo, cuál es mi centro, cuál es mi historia, de dónde vengo. Y creo que también es qué le puedo ofrecer, por ejemplo, en este caso de la posición, con esto que soy, ¿qué le puedo ofrecer a esta posición? Sí. Estando aquí, y no a esta posición y a los demás. ¿no? Y déjame ser más rudo con no solo ofrecer, a ver, ¿qué cosas hago que agregan valor? ¿Qué cosas hago haciendo que no agregan valor? También. O sea, un poco más Claro. rudo todavía, ¿no? O sea, soy director de tal área, de tal empresa. ¿Qué cosas haces que están agregando valor? ¿Qué cosas haces que no agregan valor? ¿Qué cosas haces que le agregan valor a tus pares, al equipo que coordinas? ¿Qué cosas estás haciendo que no le agregan valor a tus pares, al equipo que coordinas? ¿Eres dueño de una empresa? ¿Qué cosas haces que agregan valor? ¿Qué cosas haces que no agregan valor? Porque es muy fácil ser dueño de una empresa y decir, bueno, acá las cosas finalmente se hacen porque yo digo cómo se hacen. Claro, está bien, pero ¿te quieres quedar ahí? Listo, es válido, ¿eh? También. No es bueno o malo. Pero ¿quieres subir un escaloncito? Te tienes que preguntar, te tienes que cuestionar eso. Muchas gracias por haber estado en este episodio. Si quieres saber más de cómo puedes tú tener una autoconciencia, no te pierdas el capítulo 2 con Santiago Kapleman.